Respecto a las últimas elecciones, incluso el señor Pedro Castillo llega con esa propuesta, ¿no? De un cambio de constitución, una asamblea constituyente, pero usted ya viene promoviendo el retorno o la restitución de la constitución política de 1979. ¿Por qué no una nueva constitución o una nueva asamblea constituyente, una nueva constitución? ¿Por qué considera que es necesario la restitución de la Constitución Política de 1979 para nuestros hermanos que escuchan quizás por primera vez esta propuesta suya? Claro, mire, yo he tenido como cerca de 6 reuniones con Pedro Castillo. Y él llamaba, ¿no es cierto? Pedía algún tipo de asesoría, no, jamás fue su asesor. Algún tipo de luz, ¿no? Porque yo soy un científico social. ¿Cuando estaba en campaña o cuando ya fue presidente? No, cuando ya fue programado. Él no sabía qué hacer con el poder, porque eso también lo ha hecho Cerrón. Ellos jamás pensaron ganar las elecciones. Cerrón lo dijo. Ellos lo que aspiraban es colocar 10, 15 congresistas, eso lo sé yo. El candidato de Perú Libre iba a ser, y soy testigo porque estaba en la reunión, iba a ser Ricardo Belmont Casinelli, ¿no? Cerrón le ofreció en octubre del 2020 la candidatura. ¿Por qué? Porque ya Ricardo había sido candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre. Y lo lógico era que continuara como candidato presidencial, ¿no? Pero Ricardo por X razones no aceptó. Entonces Perú Libre Cerrón no tenía, iban a perder la inscripción. Entonces tenía que hacer un plan de emergencia, un plan B, ¿no? ¿A quién? Verónica no podía hacer porque una caviar, ¿cierto? Porque Cerrón es anticaviar. Un Movaco, uno del Sendero tampoco podía hacer, ¿no? Juntos por el Perú tampoco, porque son partidos que tienen discrepancia. Como usted sabe, en la izquierda hay problemas, antipatías por razones personales, no por razones ideológicas. Entonces, faltando un par de meses, aparece Castillo, hacen una negociación y aparece Castillo pues como el último recurso de Perú Libre, ¿no? Y Cerrón lo coloca porque Cerrón sabía que él no podía ser candidato porque tenía una condena, ¿no? Y la colocan ahí a la señora esta como relleno, a la señora Gina Boluarte, y que no había perdido la elección, nadie la quería, pero necesitan una mujer, ¿no? Con un título propio. Entonces esa candidatura es decir, el objetivo de Cerrón, de Perú Libre es Cerrón, porque Perú Libre es Cerrón. Era salvar su inscripción porque es un negocio, ¿no? Como el negocio de Acuña, como el negocio de Pepe Luna y el negocio de todos los que tienen partido, menos el de nosotros, ¿ah? Porque en el Poder Ciudadano, el partido que yo presido, acá estamos gastando hasta ahora cerca de 40.000 soles, autofinanciados por el propio. Usted ve todos los yapes y eso lo voy a exhibir al jurado, todo el dinero que han entregado, digamos, los militantes, y el dinero que he donado yo y los miembros del Comité Ejecutivo de una asociación transparentes porque somos un partido incorruptible, antimafia. Y eso es lo primero lo que les he dicho, no entran al partido gente que tiene antecedentes. Entonces, era su carta de salvación de su partido, ¿no? Pero, digamos, usted sabe, se polarizó la elección en ese momento, la derecha apuntó mal, ninguneó a Castillo, porque apuntó a Lescano y apuntó a Verónica Mendoza, como fue el año 2000, ¿no es cierto? Es la misma metodología, son los mismos asesores, ¿no? Los que destruyen hacen este tipo de estrategias. Y al final, pues quedó Castillo, ¿no? Y Castillo por inercia, ¿no es cierto? Por una cuestión del antifujimorismo que hay en el Perú, digamos, pasó a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta era previsible, ¿no es cierto?, que Castillo iba a ganar. Entonces ahí se le prendió la luz, ¿no? Y podían ser gobierno. Perú Libre no tenía nada. Castillo no tenía nada. Y ganaron la segunda vuelta. Entonces ahí viene el problema, ya ganaron el gobierno, ¿ahora qué hacemos? No tenían ministros, no tenían cuadros técnicos, no tenían nada. No tenían asesores, no tenían absolutamente. Lo que tenía Castillo era una guardia pretoriana que le había colocado Cerrón de 6 personas para hacer un filtro, ¿no es cierto? Esa guardia pretoriana después fue sacada por la gente de Sendero y luego la sacó Castillo, ¿no? Perdón, Aníbal Torres. Entonces así fue la política. Y por eso que yo le dije a Castillo en una reunión que tuve, luego de que fue programado presidente, que la única forma que él se podía salvar de la cárcel, porque la derecha no iba si es que era presidente el 28 de julio, juraba él, la derecha lo iba a sacar, los fascistas lo iban a sacar. Eso estaba descontado. Y la única forma, la posibilidad que te salve de la cárcel, le dije, es que tú restituyas la Constitución del 79. Ahí le expliqué los fundamentos, le expliqué todo. Antes que asuma, o ya ha asumido. Una quincena antes que asuma, que asuma el poder. ¿Por qué? Porque estaban ahí en una guerra a muerte por los ministerios. No entendió, porque yo soy doctor en psicología, es una persona que dura, ¿no? Una voluble, no estaba preparado para el cargo. No tiene personalidad. Una cosa, uno puede estudiar, puede prepararse. Usted es un hombre inteligente, preparado para conducir este programa, ¿no? Pero otro, como Castillo, no lo podría conducir. Entonces, es muy limitado, ¿no? Entonces, él fue un instrumento, fue usado
el primer gabinete que puso fue un gabinete impuesto a él. Entonces no entendía, ¿no? No entendía, él creía que tenía la presidencia por 5 años, pero no conoce pues el sistema jurídico constitucional. Hay que conocer el derecho, yo soy doctor en derecho. Entonces, ¿se puede recortar un mandato? Claro que sí, presidencial. Hay mucha gente desinformada que dice, no, yo voté por 5 años y yo quiero que se quede 5 años. No es así. ¿Por qué? Porque hay mecanismos constitucionales, ¿no?, que pueden generar la vacancia presidencial en el primer año o antes. Y también hay mecanismos constitucionales para disolver el Congreso, que debió hacer Castillo. Castillo debió disolver el Congreso en el mes de agosto. Y en el mes de septiembre convocaba elecciones y se acabó el problema. Pero tampoco lo quiso hacer. ¿Por qué no lo quiso hacer? Porque se opuso a Aníbal Torres. ¿Ya? Aníbal Torres fue el principal responsable, es el autor de toda la desgracia de Castillo, de que esté en la cárcel, es Aníbal Torres. Eso lo puedo probar. Yo puedo ser, creo que soy el único biógrafo de Aníbal Torres, porque lo conozco hace más de 40 años. Ha enseñado conmigo en San Marcos, desde que ha sido profesor él. Y es un tipo, es un psicópata, ¿no es cierto?, que por el poder es capaz de todo, hasta de vender a quien sea. Él no conoce lealtades, él no conoce moral, él no conoce honor. Eso ha sido su trayectoria política. Política no, porque él no es político, él es un hombre muy limitado políticamente, tiene un sentido de la política muy primitivo, Aníbal Torres. Él es un profesor de Derecho Comercial, profesor de Derecho Comercial, Derecho de Contratos, ¿no es cierto?, en San Marcos. Esa es su especialidad. Pero lo puso Cerrón ahí, porque él ha declarado recién que Cerrón fue quien le pidió para que sea parte del gobierno. No, es lo que dice él. No lo cree. Es lo que dice él dice muchas mentiras, él es un psicópata, el psicópata cree en su mentira, inventa mentiras. ¿Ya? Y no es la primera vez que lo dice, ¿no? Miren, él ha dicho que el 92... Entonces, ¿cómo llega ahí Torres? Perdón, en el 92 se le acercó, digamos, el jefe de Sendero en San Marcos, ¿no? Sí. Y hay una prueba fundamental, él conspiró con los senderistas para querer matar al director del diario La Nación, que es un diario en Lima, digamos, de oposición al régimen fujimorista, que fue ametrallado, ese diario fue dinamitado por orden de Montesinos, y él se coludió, ¿no es cierto?, con la finalidad de victimizar pues al director, a los directivos de ese diario. ¿Y por qué lo sé yo? Porque yo era director ejecutivo de ese diario, y el director periodístico era Guillermo Sonda y Lozada. Ustedes conocen quién es el más grande periodista del Perú. ¿Por qué? Porque hacíamos un periodismo de oposición independiente al régimen. Cuando salimos nosotros de la República, porque nosotros fundamos el diario La República, fundamos otro proyecto que fue el diario La Nación. Entonces, este señor se coludió. Este señor es un fujimorista, es un fascista, ¿no es cierto?, encubierto, es un mitómano permanente, es una persona que no tiene escrúpulos, ¿no?, para mentir. Inclusive utilizó a una mujer, a una chica, a una estudiante de mi facultad para atacarme a mí, ¿no es cierto? Es tan cobarde que yo le he dicho, vamos a debatir públicamente ante toda la gran prensa alternativa, si quieres, y le voy a demostrar con documentos, porque yo denuncié penalmente a Aníbal Torres, porque había sido el cancerbero, el verdugo de más de 500 profesores de San Marcos, que lo destituyó manu militares por un agente de Montesinos. Él es un mentiroso, porque dice que a él lo llamó un profesor de aprista, de Derecho de Cooperativas, el papá del que fue congresista, Torres Lara. Jamás, él se coludió con Montesinos, ¿no es cierto?, para intervenir la universidad el 25 de mayo de 1995. Y él fue el cerebro, él fue el instrumento que utilizó Montesinos y Fujimori para destruir mi universidad, ¿ya? Lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Era mentira que San Marcos haya estado tomada por Sendero. Sendero jamás tomó el control de San Marcos. Sendero tomó el control de Huamanga. En San Marcos estaba Vanguardia Revolucionaria, estaba Patria Roja, estaba Estrella Roja, estaba Integración, estaban los grupos trotskistas. Se lo digo porque yo he combatido contra los senderistas. A mí me quisieron avaliar los senderistas. Eran minoría en San Marcos. Cuando vino Cahuata de Ayacucho, cuando mandó a sus cuadros de Ayacucho para querer formar células en San Marcos, nosotros nos opusimos a eso, porque nosotros somos contrarios a cualquier política genocida. Eso está clarísimo en San Marcos, y la gente lo sabe. Entonces, ¿cuál fue la orden que le dio Montesinos? Era liquidar a todos los grupos de izquierda, a todos los grupos caviares, a Patria Roja, a Estrella Roja, a todos los partidos de izquierda, ¿no es cierto?, para que gobierne el ejército, gobierne el servicio de inteligencia. Esa es la verdad, y no como dice este mentiroso que Torres Lara lo llamó, ¿no? Y dicho sea de paso, él jamás estudió, yo no le reconozco el grado de doctor, porque él jamás estudió el doctorado. Él nunca, usted, hágale una entrevista y que le muestren los certificados de estudio de doctorado. Yo los tengo acá. Cualquier estudiante de doctorado sabe, tiene que estudiar sus 3 años de doctorado, tiene que tener 2 idiomas, ¿no? Tiene que haber ido a clases. Este señor
tampoco tiene grado de maestría, no ha estudiado la maestría, no ha estudiado los 2 años de maestría. ¿Qué cosa es? ¿Qué grados tiene? Es bachiller en Derecho, es abogado y de repente apareció ahí con un grado de doctor, ¿no? Sin haber estudiado, ¿no? Al igual que el caso de Carlos Torres Lara, ¿no? Torres Lara, el fujimorismo le dio el grado de doctor, ¿no? Sin haber estudiado, sin tener maestría. Eso es público, eso se publicó en el Diario del Comercio. O sea, lo que yo lo digo, esos son hechos concretos, esto no es retórica, esto no es mentira. ¿Por qué le digo esto de acá? Porque esto tiene que ver con la Constitución del año 79. El amo y señor, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Castillo era Aníbal Torres. Bien. Castillo no decidía, Doctor, le voy a cortar un poquito porque nos dejó una duda. Él ha dicho que fue el señor Vladimir Cerrón quien prácticamente lo invitó a ser parte del gobierno del señor Pedro Castillo. Usted dice que no, que es mentiroso, pero ¿tiene una idea de quién pudo acercar a Aníbal Torres al gobierno de Pedro Castillo? Aníbal Torres se ofreció, porque yo le digo, en la primera vuelta jamás lo vi en el círculo de Castillo. Y él lo ha dicho públicamente, dice, él votó por Lescano, dice. Lo ha dicho públicamente Aníbal Torres. O sea, él jamás se hizo campaña por Perú Libre. Cuando apareció que Castillo había ganado la segunda vuelta, él se ofreció, se fue a la casa de Zarratea a ofrecer su servicio con 3 abogados de mi facultad, que los colocó ahí para que vean los asuntos electorales, porque había mucha impugnación. Se ofreció, sacó a los abogados y también lo sacó a abogado Olivera, a Guillermo Olivera, lo sacó. Y Olivera puede ser más inteligente que Aníbal Torres, pues es de una distancia, ¿no? Es un tipo combativo, es un tipo, hasta donde conozco, honesto, ¿no? Y lo sacó del entorno. Y Olivera pudo haber hecho una buena defensa, ¿cierto? Pero es que Aníbal, como es un psicópata, él quiere todo el poder, él no permite que nadie le haga sombra, eso se conoce en la facultad nuestra, en la universidad. Él llegó a ser decano mediante un amparo, y denunció y litigó a la decana que estuvo en esa época para asumir el cargo de decano. ¿Ya? O sea, no hubo voluntad democrática del claustro de derecho para que él sea el decano, no hubo elección democrática. Lo hizo judicialmente, ¿por qué? Porque se movía a ese nivel, pues. Entonces, le digo a usted, ¿por qué es necesario, por favor, restaurar la Constitución del año 79? Vamos por partes, si usted me permite, ¿no? Por favor, adelante, para eso lo hemos convocado. Porque esto, pues, es para hablar, pues, 20, 30, 40 horas, ¿no? Fíjese usted, ganado el gobierno por Pedro Castillo, tenía que hacer 2 cosas.